los partidos políticos y esperamos que en las próximas ediciones podamos discutir de temas de actualidad, en materia juvenil, pero incluso de política nacional, para que cada vez más nuestros activistas pues tengan esas herramientas, no solo en la narrativa, sino también en el diseño de políticas, en la discusión, en la actividad partidista y política en general, en cada una de las áreas en las que se desempeñen. Hoy tenemos de invitada a la socióloga Verónica Chopite. Ella hizo su tesis bueno, este es el tema de su tesis de grado para obtener la licenciatura en Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Además, fue dirigente estudiantil de la FCU de la UCB, secretaria de Finanzas, de hecho cuando yo fui presidente, y bueno, de ahí en adelante seguí yo trabajando en lo público, trabaja hoy por hoy en la ONG Mil y Una Ideas para mi país, y bueno, por la experiencia y el conocimiento que tengo de ella, creo que nos va a ayudar mucho en este tema, y por eso la invitamos. Entonces, sin más, y aprovecho para pedir disculpas por el pequeño retraso que tuvimos, le damos la palabra a Verónica Chopite. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bueno, en principio muchas gracias por estar aquí. Yo creo que no voy a decir como lo reiterativo de estos espacios que ya deben escuchar esta frase. Qué valioso y tal, su tiempo en este nivel de crisis, pero yo creo que algo que es bastante valioso, y le comentaba a Hasler ahorita, es el valor de la puntualidad en la vida pública, ¿no? O sea, siempre decía como que vamos a empezar ahorita para premiar la puntualidad y no la impuntualidad de esperar a los que lleguen. Entonces eso es un espacio, una característica que me parece valiosa, y creo que nuestra relación con el tiempo en la vida pública está determinada en nuestro progreso. Eso como un inciso. Bueno, como dijo Hasler, mi nombre es Verónica Chopite, mis amigos me dicen Chopi. Adelante, si ustedes también lo quieren hacer. Este fue mi trabajo final de grado. Este no es el título original, yo lo adapté un poquito para esta presentación. Realmente el título es Partidos Políticos en Venezuela, una interpretación actual de los jóvenes militantes usevistas. Quiero hacer una explicación de dos cosas. En principio, ¿por qué hacer este tema? Y lo otro, la delimitación que vamos a ver. Algo que quiero hacer énfasis y llamar la atención es que esto es apenas un trabajo bastante modesto. Era una tesis final de grado, un trabajo final de grado, y bueno, uno tiene que graduarse, ¿no? Uno no puede pasar la vida entera investigando este tipo de cosas, aunque quisiera. Me llevó bastante tiempo, más de lo debido, me tomó un poquito más de 2 años. Me gradué bastante tarde, pero logré graduarme. Mi tutor fue Guillermo Abeleo Col, y saqué mención publicación. Eso por ahí. Entonces, entender un poco que esto es apenas un pilotaje de lo que va a ser una investigación mucho más larga y que voy a continuar. Entonces, también quería hacer una alusión de por qué este tema, y varias cosas. Como Hasler lo dijo, yo fui parte de la FCU del UCB cuando él era presidente, y desde que entré a la universidad, desde segundo semestre de la carrera, me interesé muchísimo por el movimiento estudiantil. Y con esa experiencia fui como ascendiendo hasta llegar a la FCU que Hasler presidía, y a mí siempre me parecía que había como una relación un tanto hipócrita o dura o dual con los partidos políticos, ¿no? Había gente que estaba muy atada al tema partidista, había gente que militaba abiertamente, había gente que no, y de esa gente que no, había un desprecio muy marcado por los partidos políticos, pero a fin de cuentas los partidos políticos eran quienes financiaban las campañas y la representación estudiantil en general. Entonces por eso venía un poco la hipocresía de, bueno, qué chimbo los partidos, pero qué chimbo hasta que me dan la plata para las chapas, la franela y la bobina, ¿no? Entonces el plan original de este trabajo era, en principio, hacer una comparación entre los jóvenes militantes y los no militantes. Y mi tutor me dijo como que eso es demasiado grande, no te va a dar tiempo y tienes que graduarte. Entonces, bueno, entre elegir me pareció más interesante las juventudes partidistas, y ya vamos a ver por qué, porque realmente son un grupo bastante significativo. Pasa a la siguiente show, por favor. Bueno, un saludo también a los que están por aquí conectados. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ¿de qué va esto? Los objetivos, digamos, el propósito que tiene este trabajo, o que buscó, fue identificar las interpretaciones que hacen los jóvenes militantes sobre los partidos políticos de Venezuela en la actualidad.
Y de esto digamos, el meter el tema de la Universidad Central era, en principio, una cosa metodológica para delimitarlo, porque por los alcances que tenía el trabajo final de grado, no podía ser una investigación nacional, aunque ahora estamos o sea, esta tesis abrió un paso de hacer una investigación nacional progresivamente con el tiempo, ¿no? Entonces entendamos esto como un pilotaje, quiero reiterar mucho eso. Entonces, bueno, para hacer esto, pasé como ciertos pasos, que es conocer el desarrollo histórico de las estructuras partidistas en Venezuela contemporánea, del 58 a la actualidad, porque entender a los partidos políticos hay que entenderlos en su ecosistema y en su ejercicio, y en eso la historia es un elemento y un método. Entonces, lo que buscaba entender de los jóvenes militantes era que explicaran los intereses personales con respecto a las organizaciones donde militan, los partidos políticos, describir sus discursos y definir los aportes que promueven los jóvenes en sus partidos políticos. Pasa a la siguiente. Entonces, bueno, teniendo como recurso la historia, hay que ubicarnos un poquito. Y empiezo con una caracterización o a entender el proceso sociopolítico venezolano desde el 58. ¿Por qué es desde el 58? Porque es el punto de mayor modernización y masificación y sobre todo fortaleza que van a tener los partidos políticos. Pasa a lo siguiente. Entonces, el punto de inicio es el pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo hay que entenderlo a la luz de nuestra historia y a la luz no solamente de nuestra coyunturalidad, sino de lo que representó para ese momento. La idea del pacto fueron tres tipos que se sentaron en una casa y dijeron como que, coño, vamos a hacer esto, vamos a firmar este papelito para que nosotros tres gobernemos. Fue una estrategia para decir nunca más dictadura. Venezuela venía saliendo de la dictadura de Pérez Jiménez, que había sido muy dura para los partidos políticos y muchos se habían formado o en la clandestinidad o habían quedado dinamitados. Entonces fue un acuerdo mínimo común en donde partidos de diferentes ideologías, como el Partido Comunista, como el Acción Democrática, COPEI y URD, firman un acuerdo a pesar de las diferencias políticas que tenían, ¿no? De las diferencias ideológicas, si se quiere. Hay una discusión de por qué el Partido Comunista no entra en el pacto de punto fijo, y es porque uno de los ejes centrales del partido es que era de naturaleza democrática, y obviamente el Partido Comunista contraviene eso. Y por todas las cosas, si se ven, fue una aprendida de lo que fue el trienio Adeco, también llamado trienio populista, o la Revolución de Octubre del 18 de octubre del 45. En ese proceso, del 45 al 48, hubo un proceso bastante interesante. Se masificó la idea del voto y con ello la masificación de los partidos empezó por ahí. Y la idea de hacer una lección aprendida es que en esa época Juan Carlos Rey, un autor bastante interesante, muy culto y muy central para entender la formación sociopolítica de Venezuela, dice que el fracaso del trienio Adeco fue que le faltó pragmatismo a la idea, ¿no? Acción Democrática estaba muy empecinada en ejecutar su programa ideológico, su programa de propuestas, y al fin y al cabo se sentaron tanto en eso que olvidaron el pragmatismo de incluir, o la práctica de incluir a los militares que hicieron parte del golpe y de incluir actores sociales, ¿no? Entonces, bueno, fue una gran salida, digamos, o fue un gran avance para la sociedad venezolana, la masificación del voto, pero al final no fue sostenible porque se enconcharon en ellos mismos, digámoslo así. Entonces, ideológicamente fue muy inteligente, pero pragmáticamente fue bastante atrincherado. Y por todas las cosas, el pacto de punto fijo fue un acuerdo sumamente institucional que sentó las bases a la Constitución del 91 y fomentó el ejercicio de un sistema de partidos mucho más serio, más disciplinado, y con un carácter público importante. La Constitución del 61 va a ser una de las constituciones más prolongadas que vamos a tener en Venezuela, particularmente en la época democrática, y que bueno, se rompe con la constituyente del 99. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí hay otro proceso a entender que es el surgimiento del bipartidismo y la partidocracia previo a la masificación de los partidos. Digo, posterior a la masificación de los partidos. Entonces, desde el 64 al 89, pasa a la siguiente, los partidos de masa
insisto, la idea de la masificación viene por la masificación del voto que se vivió en el 45. Al masificarse, al tener todo el mundo derecho a elegir, en donde el único requisito era ser solo mayor de edad, ya la idea de ser un hombre casado y con tantos niveles de acceso económico estaba por otro lado. Entonces, cuando a todos se les da derecho al voto, con el único requisito de ser mayor de 18 años, los partidos, que su tarea necesaria y diferenciadora, dice Juan Carlos Rey, es el acceso al poder, y si son de forma democrática por el voto, empiezan también a masificar sus agendas, a masificar sus prácticas, sus estructuras, y con eso la masificación va a venir un proceso interesante en donde Venezuela va a ser una pionera en el proceso de masificación y democratización de la región. Venezuela era, y no sé si sigue siendo, pero era un país caracterizado por una economía petrolera, y era la característica general que los países petroleros fueran gobernados por gobiernos sumamente autoritarios, represivos, y ese no era el caso de Venezuela. Vivíamos un proceso bastante interesante con la masificación, y eso en gran medida se pudo con el Pacto de Punto Fijo. Luego de eso, luego de que se rompe, digamos, los miembros originales del Pacto de Punto Fijo, al salirse URD, porque URD se siente un poco aislado y además tampoco tenía la estructura de masas y grande como la tenían Acción Democrática y COPEI, Venezuela entra como en una especie de loop del bipartidismo. Y para esta época, Acción Democrática y COPEI suman entre los dos el 59% de los votos. Esto, la gente dice como que, bueno, fino, porque se mantuvo el sistema democrático y se defendió, pero también Venezuela entra en un vicio bastante cruel que tiene la democracia, que es la partidocracia. La partidocracia es un sistema que copaba, absorbía el poder, el protagonismo y la participación ciudadana. Esto le dice José Rivas Leones, y es decir, en Venezuela, y aquí voy con el tercer punto, los partidos empezaron a tener más poder y más incidencia de la que debieron. Y eso se da en nuestra joven democracia, ¿no? Entonces, en el país empieza a vivir una forma de que los partidos empiezan a ser dinamizadores de la sociedad y empiezan a crear organizaciones que no son naturales a ellas. ¿Cómo es la sociedad civil? Los sindicatos particularmente fueron una creación de los partidos políticos, cuando normalmente se crean las organizaciones civiles, sindicatos, organizaciones medias, organizaciones ciudadanas, juntas de vecinos, gente que tiene como aspectos comunes entre ellos, tipo, no sé, la Organización de Ciegos de Venezuela, que fue una organización bastante importante que surgió en ese año, y en Venezuela fue al revés, realmente fueron los partidos políticos quienes crearon esto. Déjame hacer toda la explicación y después conversamos. Entonces, hay una diferencia como que de quién vino primero, como el huevo o la gallina, o sea, ¿vinieron primeros los partidos políticos o vinieron primero las organizaciones sociales? Entonces, las organizaciones sociales entran como en una especie de conflictos de intereses, porque pasa más o menos lo que estaba comentando con el movimiento estudiantil, porque los partidos empiezan a mantener estas organizaciones sociales y por ende aspiran a que cumplan sus agendas. Y en cierta medida esas agendas se contravienen, porque la gobernabilidad democrática exige un sistema de pesos y contrapesos en donde organizaciones medias ni siquiera se hagan oposición, es que simplemente se validen entre ellas o generen dinamismo en la sociedad. Pasa a la siguiente. Luego, bueno, a pesar de esto, con la crisis, con la apertura del proceso de partidocracia, Venezuela vamos a vivir un proceso de modernización. Con el proceso del perfeccionamiento de los partidos de masa y que empiezan a tener mucho más fuerza, Venezuela empieza a modernizarse en todos los sentidos. Entonces, cuando uno habla de modernización, uno piensa como que, bueno, el puente sobre el lago de Maracaibo, empiezan carreteras, autopistas, la autopista de La Guaira, entonces, bueno, vivió un proceso de modernización urbana, como por ejemplo la construcción de los edificios del Banco Obrero, que crearon Caricuao y tal, posteriormente al perejimenismo, pero realmente el proceso de modernización también se vio en el perfeccionamiento y en el funcionamiento del Estado. Entonces, luego de eso, la crisis de modernización
viene porque el Estado empieza a volverse demasiado grande y a ocupar funciones que no le son propias. Eso es, en tanto, que los partidos políticos eran tan grandes que las militancias partidistas empiezan a conseguir en el Estado un espacio de ejercicio y de mantenimiento para sus militantes. ¿Les suena familiar? Ajá. Entonces, el Estado se vuelve un todero, ¿no? Todo hacer, todo lo hace, todo lo puede. Y a mí hay algo que me gusta analizar sobre este aspecto, y yo quiero que hagamos el ejercicio acá, si quieren lo discutimos después, es ¿qué querían ser nuestros padres? Porque nuestros padres, si todos nacimos como finales de los 80, principios de los 90, todos nacimos por esa época los de aquí, ¿sí? ¿Y usted? No creo. Bueno, en ese proceso, tú hablas con gente, como por ejemplo Tomás Estraca, yo hablaba con él, y él decía, mira, mi generación, que Tomás Estraca es contemporáneo con mi papá, ¿no? Si nuestros papás tienen como 50, 60 años, por ahí van, ¿no? Mi generación, su sueño era ser empleado público y trabajar en el Banco Central de Venezuela. Y para los ingenieros era trabajar en PDVSA. O sea, todos querían ser funcionarios públicos. Y eso se da un poco porque el Estado pagaba muy bien, pero también porque el Estado ofrecía estatus y también había cancha para todo el mundo. Esto genera una forma de pervención que en ciertas prácticas, en lo coloquial, se empieza a ubicar en la idea del póngame donde haya, ¿no? Entonces, las funciones públicas se empiezan a pervertir, porque ya la gente no va a ser servidor público, sino va a que el Estado le sirva. Y esto suena como muy principista y tal, pero y muy romántico, pero realmente vamos a ver, y es lo que estamos viviendo hoy, cómo las funciones del Estado se van pervirtiendo porque no hay una profesionalización del ejercicio político o público, ni siquiera político. Entonces, ¿qué empieza a pasar también? Que las cosas cambian en esta sociedad entre estos años. Este es como los últimos 20 años de la democracia, digamos, los primeros 20 años Venezuela empieza a vivir un proceso de bienestar bastante arraigado y bastante importante porque la renta petrolera permite hacer eso. Y en los últimos 20 años, por la repitencia y en esta especie de círculo vicioso que vamos a vivir, el sistema democrático no se innova y no cambia sus prácticas, sino como que repite el mismo sistema. Entonces, la Constitución del 61, que estaba pensada para una sociedad mucho más sedentaria, mucho más tranquila, fue firmada en el 61. Ya en el 75, 80, Venezuela y América Latina estaba viviendo otros procesos para que la Constitución no estaba preparada y el Estado se empieza a quedar como sin mecanismos para ejercer. O sin mecanismo para ejercer, no, sin mecanismo para responder ante las crisis que se va a ir formando. Entonces empiezan a ocurrir una serie de manifestaciones que hay que verlo a la luz de estos procesos. Y lo digo porque una primera manifestación, desde mi punto de vista, la primera manifestación económica fue el Viernes Negro. Se instaura el RECADI, la gente sale corriendo. Aquí mi papá tiene una historia de cómo lo agarró el Viernes Negro buscando leche para mi hermana y nadie conseguía y tal. Y el Viernes Negro del 83, el factor militar que no estuvo apaciguado, pero estaba controlado y entendía sus funciones, empieza a emerger, y empieza a emerger con la cara de Hugo Chávez en la primera línea. Entonces, una primera es el 4 de febrero y el 27 de noviembre, y posteriormente el Caracazo, que hay una discusión si fue espontáneo, si no fue espontáneo, pero más allá de eso, fue como una especie de catarsis social en donde la gente dijo como que, mira, marico, no tengo plata, esto se me está yendo para la mierda, tengo que salir a buscar, ¿sí? Y eso no necesariamente pudo haber sido por necesidades sociales específicas como tengo hambre, voy a ir a un abasto y asaltarlo y saquearlo para darle leche de comer a mi hija, porque bueno, hay imágenes claves de un señor sacando un televisor pantalla plana, como que si eso fuese una necesidad especial, ¿no? Pero ahí el imaginario rentista del Estado me tiene que dar todo y si no me lo da, yo lo voy a ir a buscar. Empieza como a implosionar y esto es una de las primeras expresiones que tiene. Pasa la siguiente. Entonces, en Venezuela, aunque no lo querramos y aunque es un tema bastante peliagudo y si son como yo, que soy bastante mala para las matemáticas y le huyo a lo económico, pero hay que meterle el pecho a esto y es que todo pasa por el petróleo. Yo no recuerdo qué historiador era el que decía que nuestros presidentes en la época democrática son bastante ignorantes en el tema del petróleo y en el tema económico. Y quizás por eso nos trajo hasta acá.
Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? En la nacionalización petrolera se da en el 79, ¿no? Carlos Andrés Pérez asume la presidencia, su primera presidencia en el 74-79, y el tema de la nacionalización empieza a ser como un asunto en la opinión pública y en la vida militante, empieza a ser una idea que cada vez va tomando más fuerza. Entonces se da la nacionalización petrolera y aquí empieza una épica muy importante y como muy romántica sobre la idea del petróleo, que va a abrir la Venezuela Saudita, por ejemplo, pero también va a abrir una narrativa del mito del progreso. Entonces, la idea del progreso y del desarrollo es que yo me vaya para Miami, es que yo tengo una camioneta, es que tal, está asociada a una cosa materialista y que no necesariamente es así. Obviamente hace parte de, pero si vemos como las condiciones sociales de Venezuela, sus condiciones sociales en términos de desarrollo social eran bastante retrasadas o bastante consumistas, ¿no? Y eso es propio de nuestra economía petrolera. Se empiezan a dar procesos interesantes como las becas Ayacucho, o sea, hubo una intención ahí de sembrar una semilla que al final buscaba florecer, pero estaba muy atada a la idea del mito del progreso. Entonces, bueno, Venezuela con la nacionalización petrolera empieza a vivir un boom, un caudal de billetes, si lo hablamos castellanamente, en donde las reservas internacionales, según Manuel Rachadel, eran de 6.423 millones de dólares. Y Venezuela empieza a caer en una conducta, empieza a descubrir el rentismo como una práctica común, ¿no? Ahí el rentismo empieza a tomar nombre, empieza a tomar conducta, y hay un libro muy importante que me parece muy clave si ustedes quieren entender el tema petrolero, y que lo habla de forma muy castellanamente para los no economistas, que es Un dragón en el trópico, de Michael Penfold y Javier Corrales. Ese libro, de verdad, no solo para entender nuestro sistema petrolero, sino para entender todo lo que nos trajo hasta acá en términos económicos y sociales, es fundamental. Entonces, ellos definen el rentismo como un impulso de actores sociales, económicos, políticos para extraer recursos fiscales con fines privados antes que públicos, mediante un cabildeo efectuado con miras a reducir la competencia. Este comportamiento crea un fuerte sesgo a favor de las políticas perversas, orientadas a asegurar la extracción de estas rentas por parte de un amplio espectro de actores. Esto lo dicen, como les comenté, Javier Corrales y Michael Penfold. Entonces, los efectos del petróleo no son solamente económicos, es también una conducta, no solo de cómo percibimos al Estado, sino cómo percibimos al poder y, a fin de cuentas, cómo lo ejercemos. Entonces, siguiendo con esta idea y con esta línea de tiempo entre el 79 y el 84, con la salida del poder de Pérez Jiménez, de Carlos Andrés Pérez, el mito de la Venezuela Saudita, cuando Luis Herrera Campins empieza a asumir el poder, la discusión pública era el tema de la corrupción, porque la corrupción ya estaba empezando a hacer mella del sistema. Entonces, la corrupción no solo desde el punto de vista económico, insisto, y aquí quiero que debatamos sobre formas de corrupción que no son solo económicas, y algo que yo llevo muy dentro de mí y es una catarsis que me permito el espacio. La macolla y la rosca son formas de corrupción, ¿sí? Aunque están muy naturalizadas en nuestro espectro, en nuestra dinámica política, el tráfico de influencias cuesta definirlo, como lo disfrazamos como que, bueno, esto es macolla y esto es parte del sistema, ¿no? Eso lo vamos a discutir posteriormente. Entonces, Luis Herrera Campins se agarra de esta narrativa y su eslogan de campaña eran ¿dónde están los reales?, ¿no? Y él, digamos, por ser un partido contrario a Carlos Andrés Pérez, también empieza como a sincerar un poco el tema de la economía y a buscar un poco estabilizar las cosas, y su forma de estabilizarlas lo llevó al Viernes Negro del 83 con la instauración del RECADI, y el dólar ya no vale 4.30, entonces empieza el control cambiario, pero seguimos viendo los mismos vicios, ¿no? Pasa a la siguiente. Ok, en el periodo de Jaime Luz Chinchi, cuando ya el tema no solo de la corrupción empieza a estar en la vida pública, sino que la gente
ya empieza a percibir el Estado como un espacio común para la corrupción y la gente empieza a creer no solo en menos en el Estado, en menos en los partidos y menos en los gobiernos, y a su vez empieza a participar menos. Y Venezuela empieza a armar sus problemas estructurales que hoy vivimos en su máxima expresión. Para esa época, por ejemplo, la deuda externa era de 175 millones de bolívares. Esta cifra es de Manuel Rachel, disculpen que no puse la referencia. El petróleo vive un desplome y ahí es cuando los gobiernos se enteran como que, no, mira, no podemos vivir solo del petróleo, tenemos que diversificarnos porque esto no es una economía estable. La idea del petróleo es sumamente volátil. Entonces, el petróleo se desploma en un 50% de ingresos y la solución que propone la clase política de esa época era la descentralización. La descentralización es un proceso que va a vivir América Latina, que va a empezar a hacer tendencia en América Latina, y en Venezuela se intentó con la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado. Y la COPRE hubo como dos procesos interesantes ahí. El principio es que hubo un proceso de descentralización política en donde, por ejemplo, se legalizaron las juntas de vecinos, se buscaba que los partidos ejercieran de forma más transparente, que el Estado en términos fiscales trabajara de forma más transparente, que la gente se involucrara más en los temas públicos. Ese es el tema político. Y hubo un tema económico de empezar a intentar a repensar la idea de la economía petrolera, que ya era un proceso que estaba mostrando sus agotamientos y necesitaba pensarse. Entonces, esta cita de Ramón Guillermo Veledo, que este es un libro que se llama El poder político en Venezuela, se consigue por ahí, lo editó la UNIMED y es bastante bueno. Dice, la descentralización se pone de moda y sufre banalización por liviandad, pero sigue su marcha. Las dificultades en su camino derivan de su carácter político. Descentralizar es redistribuir el poder. El poder cambia de manos con la lucha. Nadie lo cede graciosamente, nadie lo obtiene de gratis. Y aquí hay una idea, porque la descentralización inició un terremoto político en el status quo venezolano. Gracias a la descentralización, por ejemplo, se forman partidos como el MAS y la Causa R, y Venezuela en ese periodo va a vivir, o sea, su congreso va a ser sumamente diverso, porque grandes partidos venidos de la masificación y pequeños partidos venidos de este proceso de descentralización empiezan a encontrarse en la vida pública, y además empieza a surgir una nueva generación de jóvenes que empieza a involucrarse en temas públicos, empieza a asumir cargos de poder. Aquí, por ejemplo, Andrés Velázquez, gracias a la descentralización, se hace gobernador, o alcalde, no recuerdo, gobernador. Claudio Fermín, por ejemplo, también viene nacido de este proceso. Y bueno, a las antiguas generaciones no les gustó mucho este tema. También los partidos van a empezar a vivir choques generacionales que son interesantes para entender a las juventudes partidistas. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, Venezuela luego en este proceso elige por segunda vez a Rafael Caldera. Rafael Caldera, que era, no recuerdo la edad específica, pero para este momento era uno de los presidentes más viejos, que iba a tener 80 y algo. Para esa época, Venezuela era el presidente más viejo que había tenido la República, y eso es un efecto o una muestra de la crisis que estábamos viviendo en términos generacionales. En ese proceso, en lo que fue esto estuvo marcado por lo que yo creo es un golpe judicial para Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez intenta con su golpe al timón, como se le llamó coloquialmente, a su plan que buscaba reducir el Estado, que buscaba el orden fiscal, la disciplina, pero bueno, hacerlo a espalda de los partidos les costó mucho. Y también era como la idea de cosechar lo que ya había sembrado con la generación Ayacucho. Y, digamos, participó ahí un concierto de actores bastante nocivo, en las que Caldera tuvo un protagonismo importante, y gente que venía marcada por un resentimiento muy marcado, como el papel de los notables. Entonces, a partir de ahí se inicia un discurso como que, bueno, en Venezuela el problema son los partidos. ¿Esto les suena familiar? Seguramente también hay alguien aquí en esta coyuntura que dice que los problemas son los partidos y hay que eliminarlos. Y Caldera y todo este concierto de actores empieza a armar un discurso sumamente antipartidista y por ende sumamente populista y personalista. Esto se evidencia. Caldera deja
su gran hijo, que es Copey, y se arma lo que coloquialmente se llama como el chiripero, que formalmente se conoce como el Partido Convergencia, que todavía existe y está legalizado en el actual CNE. Y Convergencia era como un aglutinamiento de estos conciertos de actores que habían participado, que habían apoyado en algún momento Acción Democrática, algunos pocos venían de la causa R, algunos pocos venían del MAS, otros pocos venían de COPEI, y otros pocos eran independientes, pero habían estado entre lo que yo defino como un golpe judicial, de Carlos Andrés Pérez. Entonces se empieza a formar una democracia sin partidos y Venezuela va a experimentar esa idea, si eso es posible o se contrapone. Y como vamos a ver, se va a contraponer. En este sentido, Caldera asume el poder y empieza a tener una reacción muy lenta con respecto a la crisis, porque está muy atado a la idea ideológica de no reducir el partido, de no reducir el Estado, sino simplemente el Estado hay que perfeccionarlo. No funciona porque hay ciertos vicios. Y empieza a tener como plan tras plan, tras plan, tras plan, tras plan, tras plan, y el último que llega es lo que conocemos como la Agenda Venezuela. Que la Agenda Venezuela se llamó así como una oposición a lo que había sido la idea del neoliberalismo de Carlos Andrés Pérez. Entonces empieza así como, bueno, esto es un proyecto propio de los venezolanos, pero que al fin de cuentas no consigue levantar el sistema que estamos viviendo. Y bueno, en el 99, todos respiran profundo, así como que, ay, bueno, llega Hugo Chávez, pasa la siguiente, y a ver, Chávez va a ser un efecto, ¿no? Y va a ser un efecto que vamos a vivir de algo que se me olvidó mencionar con el proceso de Caldera, que es que la democracia se quedó sin anticuerpos. Y se quedó sin anticuerpos porque para esas elecciones que gana Caldera por segunda vez, la abstención fue de 40%, la abstención más grande hasta esa época. Entonces, sin anticuerpos, se empieza a dar una gran ruptura en Venezuela, donde la gente creía que lo que aquí se necesitaba era mano dura. Y la mano dura era ejercida por un hombre, nunca por una mujer, y militar, ¿no? Y militar que venía de dar un golpe de Estado y dijo, bueno, la tarea quedó incompleta, ¿no? Entonces, la primera ruptura grande fue la del constituyente. Bueno, para empezar, desde mi punto de vista, la primera ruptura fue decir que juró ante una moribunda constitución. Y ahí no hubo una masa crítica que dijo, berra, este tipo va en serio, ¿no? No hubo como un estado de alerta, porque desde mi punto de vista, y lo que yo concluyo con este trabajo, con este repaso de la idea histórica, es que Chávez realmente fue un actor que se infiltró en la democracia venezolana. O sea, no es que el tipo era socialdemócrata desde el principio y llegó al poder y dijo, ah, mira, qué fino el socialismo. No, fue desde el principio. Incluso hay pruebas históricas de cómo Fidel Castro estuvo detrás de él desde que era candidato, desde que fue militar. O sea, hay pruebas históricas de esto. Entonces, la constituyente del 99 marca un punto de ruptura porque institucionalmente inhabilita todo lo que se había hecho con el proceso democrático y mal que bien los avances profundos que se habían logrado. Y el proceso del 99, valga decir, tuvo varios vicios en que, por ejemplo, las minorías sociales no se pudieron ver representadas en ese proceso. No fue un proceso participativo. Con respecto a la Constitución del 61, el proceso constituyente del 61 estuvo marcado por ser sumamente autónomo. El Ejecutivo no tuvo nada que ver en ese proceso. Y aquí, eso no fue el caso. Incluso, el proceso para iniciar la constituyente del 99 fue en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, en donde Chávez presentaba, se llamaba algo así como que anotaciones para la nueva República Bolivariana de Venezuela. Era una cosa así. Y obviamente la participación pública no estuvo, entonces ya eso dejaba ver como el poco talante democrático que tenía esta corriente. O sea, la idea de que un día nos paramos y descubrimos que Chávez y su movimiento era un proceso autoritario, desde mi punto de vista, es tendenciosa. Y lo más interesante, para mal, de Chávez es que va a ser un líder disruptivo. Y esto es un concepto que a mí me parece burda e interesante para entender las juventudes partidistas y las juventudes en la vida pública. Va a ser un líder disruptivo porque los actores disruptivos o los procesos disruptivos, en principio la disrupción significa que se rompe algo.
Pero los procesos disruptivos significan que los actores que monopolizaban el poder, o por ejemplo, Apple, fue el iPhone, fue un producto disruptivo, porque bueno, ya la gente no dejó el cassette, dejó el CD, y los actores que monopolizaban ese sistema empiezan a salir de él, y hay nuevos actores, o un nuevo actor que empieza a monopolizar el poder y empieza a ser referente en esto. Entonces, Chávez va a ser un actor sumamente disruptivo para el sistema político venezolano, porque aleja a los actores democráticos, los inhabilita, no en términos administrativos, sino políticamente. El Estado venezolano empieza como a quedarse sin contrapesos y empieza a ser monopolizante y monopolizador, hasta tal punto que logra ganar el referendo 2004 y 3 periodos presidenciales. Incluso el último lo ganó casi moribundo. Entonces, bueno, esta cita de Rivas León, él tiene un libro que en este momento no recuerdo cómo se llama, es una historia sobre el partidismo venezolano de esta época, desde el 58 al presente, y él dice: Chávez fue el reflejo de una fatiga cívica, por una parte, y de la incapacidad de los partidos tradicionales de articular y fomentar la canalización efectiva de los diversos intereses y demandas sociales de la sociedad civil, por la otra. O sea, no fue solo que los partidos políticos dejaron espacios abiertos, sino que Chávez era una alternativa real para la gente que realmente se había quedado al margen de la democracia. Porque hubo mucha gente que sí se quedó, no sé si mucha, pero hubo gente que se quedó al margen de la democracia y no la vivió ni siquiera en términos materiales, ni mucho menos en términos sociales. Entonces, Chávez es realmente como la suma de todos los resentimientos reflejados ante él, y llega con el partido más antiguo de Venezuela, que son los militares. Pasa así. Entonces, ya va, pasa lo anterior. Luego de estos procesos, Chávez muere y llega Maduro, que realmente marca el recrudecimiento de un proyecto. Pasa la siguiente. Entonces, bueno, esta línea histórica partidista o sociopolítica, y siempre la hemos visto así. Pero a la par hay otra línea de otros procesos que se han vivido, y es el desarrollo de las juventudes en el proceso político venezolano. Cuando uno piensa en juventudes de política, lo primero que viene es la generación del 28, sobre todo si está en el movimiento estudiantil. Para los UCBistas, yo soy socióloga del UCB, el referente de la generación del 28 es como la gran épica, y realmente los historiadores, en principio el término generación está históricamente mal usado, porque la generación del 28 es un grupo de jóvenes que se expresa en 1928, pero no nace en 1928. Pasa la siguiente. Entonces, bueno, aquí hay como varios procesos bastante interesantes en donde la universidad, como vamos a ver, va a significar como una especie de bisagra. Entonces, quizás los procesos más referenciales en las juventudes empiezan, en términos políticos, empiezan a partir y se expresan con los movimientos universitarios. Entonces, como les dije, está la generación del 28, están los movimientos de la guerrilla, y con esto la absorción y la incidencia que empieza a tener el PSB, particularmente en la Universidad Central de Venezuela, en donde el PSB empieza a ser un movimiento como bastante demandado, y su narrativa empieza a tomar demasiado asidero durante los 60. Entonces acá Alexander López, que escribió un libro sobre la participación política de las universidades, dice: la relevancia del movimiento estudiantil durante los años 60 se deriva del hecho de que los estudiantes constituyeron un vínculo entre la política institucional y nacional, que es realmente lo que pasa hoy. Ser representante estudiantil en Venezuela te pone a la par de otras instituciones políticas, y Alfredo Hasler lo sabrá muy bien, ¿no? O sea, te coloca en igual nivel de interlocución que el Estado, que los gobiernos, que los partidos. No solo eres una cuota a cumplir, sino que tu palabra, no sé si se cumple, pero tu palabra vale, ¿no? Y se escucha. Luego de esto, los movimientos juveniles y universitarios en Venezuela empiezan a estar muy influenciados por el Mayo francés, que fue este proceso que se vivió en las juventudes europeas, en donde se exigía un proceso tan sencillo como el ajuste de los pasajes estudiantiles. Inició o devino en un efecto dominó en toda Europa, y que llegó a América Latina con la renovación, que fue un efecto que se vivió en la Universidad Central de Venezuela en principio, perdón, pero llegó a la universidad, a la ULA, y
creo que a Luz, no estoy muy segura de la tercera, pero sé que en la ULA. Entonces, ¿qué pedía la renovación? Bueno, en principio, la renovación fue un movimiento juvenil en donde se exigían, la Escuela de Sociología, de donde yo vengo, tuvo una gran participación acá y los profesores cuentan como muy épicos y que no, yo monté mi carpita en la tierra de nadie, de la Universidad Central de Venezuela, y ahí imprimíamos panfletos con la idea también apoyando a la revolución, a la revolución cubana que en ese momento estaba ascendiendo. Y básicamente lo que pedía la renovación fue un proceso que yo creo que el movimiento estudiantil debe ver con buen ojo, porque realmente pedía lo que estamos casi pidiendo hoy. Pedía, en principio, una actualización de los sistemas de ingreso, una actualización de los programas de estudio, mal llamados pensum, el retorno, en el caso de la central, el retorno de la zona rental al campus universitario o al poder de la Universidad Central, y a su vez, bueno, pedía un poco de cosas más políticas, como una forma de ingreso más diverso para no las élites acostumbradas que desde su punto de vista estaba accediendo a la educación universitaria. Entonces, durante el primer gobierno de Caldera y el de Lucinchi, corríjame si no es así, creo que es así, se dan 2 allanamientos importantes a la Universidad Central. Y en los allanamientos a la Universidad Central, el último particularmente, que fue el de Caldera, fue un allanamiento policial y militar, fue bastante duro. Y además destituyó arbitrariamente a las autoridades y a Bianco, que su hijo hoy todavía lo lamenta, quien es hoy el secretario administrativo del UCB, ¿no? Entonces, eso va a generar un proceso de mucho control en la universidad. Se crea la OPSU, que en ese momento se crea como algo temporal y que hasta hoy en día lo tenemos. Y el origen de la OPSU, su propósito es controlar a la universidad, más nada. Ese es su propósito. Y a controlarla de forma administrativa, a controlar su nivel de ingreso, a controlar las formas de estudio, quienes egresan, todo eso. La OPSU es una institución que, si queremos repensar la autonomía, hay que empezar por el papel que cumple la OPSU para el Estado venezolano, porque realmente la OPSU restringe las formas de autonomía universitaria y sobre todo empieza a crear una relación muy cruel o muy injusta y violenta entre el Estado y la universidad. Y la autonomía se empieza a reducir a la inviolabilidad del campus. ¿Pasa la siguiente? Entonces, aquí seguimos con esta línea de tiempo. Luego del 28 vienen los movimientos del 60 y 70 con estos procesos que ya mencioné. Luego de eso, en la época contemporánea, hay un libro muy cursi para el movimiento estudiantil, que lo vamos a ver, que es de Santiago Fontibeiros, y él dice algo bastante cursi, que es como que el movimiento estudiantil resurge como el gran monstruo que se tenía escondido en el 2002, con el 11 de abril. Quizás no fue uno de los movimientos, pasa la siguiente, quizás no fue uno de los movimientos más protagónicos en ese espacio, pero ya se empieza a dinamizar y son los jóvenes quienes empiezan a decir, mira, este sistema no es del todo democrático, ahí hay una especie de ruptura donde también el chavismo se empieza a convertir en los chavismos, porque empieza a perder apoyo en la élite gobernante, pero igual siguen de forma muy perfecta monopolizando el poder. Entonces, no, ya va a pasar la otra. Entonces, bueno, el 11 de abril va el movimiento estudiantil o las juventudes en general empieza como a tomar la calle y a dinamizar la vida pública, pero muy marcados por la violencia, ¿no? Y hay un gran proceso que cuando hablamos de juventudes partidistas o juventudes en políticas, vemos la generación del 28 y los que tenemos hoy, nosotros que somos de esta época, vemos la generación 2007 como un referente, mal llamada generación 2007 también. Entonces, pasa a la siguiente. La generación 2007, como les dije, el gran despertar es el 11 de abril de 2002, y la generación 2007 hay 2 puntos de inflexión que empiezan a marcar, que son el cierre de RCTV, en donde Chávez dice su palabra referencial, que es que le echen gas del bueno, a los jóvenes cuando estaban en estas luchas, y la reforma. La reforma, para esa época, fue la primera y única
contienda electoral que perdió el chavismo. Y desde mi punto de vista marca una ruptura, si tomamos en consideración todo este proceso histórico que hemos estado estudiando, marca una ruptura en dos aspectos. En principio, marca una ruptura para la vida política, en donde nos damos cuenta que no solo que Chávez es derrotable, eso es lo de menos, sino que se empieza a ser más afincado el proceso, se convierte luego de esto, ayuda a convertirse al proceso del socialismo del siglo XXI. Aquí, cuando Chávez hace su conversión al proceso de socialismo, del socialismo del siglo XXI, que fue en el 2005, aquí empieza a tomar más asidero. Y lo que se había rechazado en la reforma, progresivamente, la clase política chavista lo va implementando. Y va a ser una ruptura también para los movimientos juveniles. Yo le pregunté, una vez tuve una oportunidad de conversar con Stalin González sobre este punto, y yo le pregunté a él si él creía que había sido una ruptura, y él dice que no, porque todo siguió igual. Yo creo que sí, porque la idea, lo que va a vivir la generación 2007, o el grupo de 2007, es realmente que los partidos van a empezar a ver a su lado y los van a intentar captar. Y eso va a generar una forma de dinamismo en los partidos políticos, como lo vamos a ver. Pasa a la siguiente. Ay, no, déjame, lo anterior, por favor. Entonces, este era el libro cursi que les decía. Cómprenselo si tienen chance. Es muy cursi, pero hay que leerlo. Dice, los estudiantes actuaron como un efectivo grupo de presión en los eventos de RCTV. No hubo verdaderamente un movimiento como tal, sino una forma de organización de actuación política. Era tal la falta de liderazgo en la oposición, ahí falta una coma, que dicha actuación conmovió a la sociedad, que cansada de tantas manipulaciones abrazó con furor la relativa espontaneidad de los estudiantes. Entonces, el movimiento estudiantil va a estar empezar atado aquí con este proceso como la reserva moral del país, y empieza a estar atado como una referencia muy romántica y empieza a poner mucho peso sobre los jóvenes políticos. ¿Pasa la siguiente ahora sí? Entonces, bueno, hasta aquí tenemos otra línea, ¿no? Otra línea de tiempo. Ya vimos la línea partidista, y aquí vemos la participación política o pública de los jóvenes. Pasa la siguiente. Pero realmente estas líneas no pasaron por separado, sino que progresivamente se han ido integrando. Y el propósito que cumple este trabajo es que siempre se han visto por separados. Cuando hablamos de movimientos juveniles en la política, nos centramos solo en el movimiento estudiantil. Cuando hay un grupo bastante interesante que, desde mi punto de vista, muy poco estudiado, que son las juventudes partidistas. ¿Pasa a la siguiente? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque si juntamos a todos los jóvenes de Venezuela, a los 8 millones que éramos para el 2015, los movimientos juveniles, los jóvenes partidistas, van a ser como los raros del salón, ¿no? Y eso les debe pasar a ustedes, aquí quienes militan en BP. ¿Sí? Ajá. ¿Y quienes hicieron política universitaria, tal, todo esto? Ajá. Y nosotros somos como los raros del salón, ¿no? Si tú te vas con tus amigos del liceo y tú les dices que estás en un movimiento estudiantil y que eres parte de un grupo político y que fuiste presidente adjunto del UCB y que un poco de cosas y que pasas tus tardes un lunes por la tarde en este tipo de vainas, los bichos te dicen como, pero un poquito raro, ¿no? Porque los intereses juveniles en Venezuela no van a esto. Entonces, a mí eso era lo que, aparte de la premisa de la experiencia que tuve con los partidos políticos mientras estaba en las organizaciones estudiantiles, a mí eso era lo que me parecía interesante, porque si hay tantas posibilidades, o tantas cosas por hacer cuando uno tiene entre 20 y 30 años, ¿por qué sí en militar? ¿No? Entonces, con esa premisa, me fui al campo, que como les dije, porque como uno se tiene que graduar, aquí lo que hice fue unas entrevistas semiestructuradas y entrevisté a 4 jóvenes de 4 partidos políticos. Entonces, ¿cómo lo hice? Escogí a estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a estudiantes de Humanidades y Educación y a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La selección de estas facultades se dio porque por los intereses o por las naturalezas de su carrera tienden a estar más sensibilizados, más interesados por temas públicos. La gente de medicina siempre me dice, pero no necesariamente, yo estoy en medicina y tal. Cada vez que comento estas cosas siempre hay unas filtraciones, yo no digo que sea cerrado, pero la tendencia,
O sea, cuando tú estás en una estructura partidista o política, lo que te consigues, la escuela de Derecho tiene 500 grupos, ¿no? Y la escuela de bibliotecología tiene 1 o 2, ¿no? Entonces hay una tendencia ahí. Entonces, seleccioné a militantes de partidos políticos representados en la Asamblea Nacional para no irme con el CNE porque me complicaba la cosa. Y entre edades entre los 28 y entre los 18 y los 29 años, tomando como referencia la ley de juventud actualmente. Pasa a la siguiente. Entonces acá, ¿qué conseguí? Bueno, como les dije, la selección fue a 4 partidos y busqué entrevistar a 2 partidos pequeños, a 2 partidos grandes, a 2 mujeres y a 2 hombres. Y entonces lo que intenté hacer aquí era abordarlos con los objetivos específicos que me tracé, que para recordar eran intereses, aportes y discursos. Los partidos seleccionados o los que conseguí por un método de acceso fueron Alianza Bravo Pueblo, tiene juventudes, Alianza Bravo Pueblo, Primero Justicia, el PSUV y el Partido Comunista. No entrevisté a BP porque en ese momento ustedes estaban en abiertas y no conseguía a nadie, entonces bueno, disculpen eso ahí, pero bueno, vamos para allá. Entonces, bueno, sobre los intereses, cuando se entrevista sobre los intereses, hay una cosa que quiero decir, la diferencia entre chavistas y opositores es mínima, más bien tiene más coincidencias. Entonces, sobre los intereses cuando uno le pregunta, ¿por qué entrar en un partido? ¿Por qué por qué militar un partido político y no montar una organización civil? ¿Por qué, no sé, entrar en un plan vacacional? ¿Por qué no jugar fútbol? Aquí hay algo, y yo quiero que lo discutamos con ustedes. Yo después de este trabajo de investigación, esto va a continuar, esto es un proceso continuado, pero me he vuelto como muy fanática y muy fastidiosa de cada vez que consigo un joven militante, le digo, ¿y por qué tú militas en un partido político? Entonces, esa fue la primera pregunta que se realizó acá. Entonces, bueno, la muchacha de ABP dice, entré así porque tenía que hacer algo por el país, porque odiaba a Chávez y era así como, coño, la está cagando demasiado, pero no tenía la puta idea de ideologías, ni si era bueno ni si era malo, ni si alguno tenía más relevancia que el otro, ni tenía idea de líderes políticos, excepto que, bueno, había que sacar a Chávez del poder y así entré. Esto está contextualizado, esta muchacha entró durante el 2012, el 2011 fueron las primarias, ¿correcto? ¿Sí? Ella entró durante el proceso de primarias y el país empieza a estar bastante más polarizado y entonces la idea de sacar el chavismo empieza a ser una agenda y por eso sus intereses. En cambio, en el PCB dice, siempre tuve tendencias de izquierda y siempre busqué, más que todo, un partido en el que no fuese meramente un tema de masas, sino un tema de cuadros políticos de formación. Aquí hay una diferencia importante y que desde mi punto de vista, ahora que estamos en esta casa, que no solo que es opositora, sino que tiene un papel bastante predominante, más allá de Guaidó, va a tener un papel importante en el proceso de transición que va a pasar, toquemos madera, y es que los opositores, sus intereses, se definen a partir de la negación. Yo no soy chavista. Eso es lo único claro que los opositores tienen en cuenta, ¿no? En cambio, y son sumamente más pragmáticos. O sea, militan para sacar el chavismo, militan por plata, militan para conocer gente, militan por formación. En cambio, los que son del polo patriótico o de la línea de la línea del gobierno están sumamente más ideologizados. Entonces, bueno, eso los hace caer en un proceso quizás cuadrado, porque también están atados a un proceso de radicalización muy importante y son sumamente más personalistas, pero también eso los hace ser un mejor partido, los hace ser una mejor opción para la gente. O los hace, ni siquiera una mejor opción para la gente, los hace ser más disciplinados en su ejercicio partidista. Entonces esta es la primera gran diferencia que yo vi. Lo pragmático y lo ideológico es bastante interesante. Y aquí vamos a empezar a estudiar una cosa que vamos a ver más interesante, que es la relación ideológica de los jóvenes opositores, que eso es como para otra investigación, pero es algo que hay que empezar a repensar. Pasa a la siguiente. Entonces, los aportes
los aportes básicamente es una pregunta de qué haces tú en el partido, ¿no? O sea, porque cuando tú le preguntas los aportes, te vienen con una cosa romántica de, bueno, no, aportamos rebeldía y aportamos así como que, ajá, pero en términos prácticos, ¿qué haces? O sea, ¿tienes algún cargo, tienes alguna función? Todo esto. El muchacho del PSUV, de la Facultad de Humanidades y Educación, las entrevistas son anónimas, no me pregunten, porque no lo voy a decir a quién se lo dice. Dice, he pasado por varias tareas. Estuve primero cuando ingresé en la Comisión de Política Universitaria. Luego de allí entré como parte de la Comisión de Seguridad y Defensa. Recorría las universidades a nivel nacional, organizando todas las estructuras todas las estructuras nuestras, digamos, revolucionarias entre las distintas universidades. Y fue donde me estuve desenvolviendo en el ámbito dentro del partido, recorriendo el país, reestructurando y estructurando las estructuras estadales, parroquiales, municipales del partido. El chamo de Primero Justicia, que casualmente es de la Escuela de Derecho, dice, básicamente nos encargamos de, es como un partido para los jóvenes. Nosotros igualito tenemos que armar estructuras juveniles, tenemos que armar estructuras municipales, parroquiales y estadales. Nosotros tenemos que estar al pendiente de la línea de acción del partido. Nosotros tenemos que generar nuevas ideas o ideas más cercanas a la esencia del joven. Lucha no violenta y todo lo que es ese tipo de cosas. Y ese es nuestro rol. Cuando yo hice estas entrevistas no estábamos ni cerca ni pensando en la agenda del cese de la usurpación. Y la idea de la lucha no violenta, la idea del manual de Jim Sharp, estábamos como saliendo del proceso del 2000... ¿Ah? No, es muy lejos, no, ahora. Era como el finales del 2017, por ahí, más o menos por ahí, que los partidos y la agenda pública estaba como en un estancamiento que nada pasaba, y los partidos estaban en un proceso de reestructurarse. 2018, sí, estamos en el 2019, sí, 2018. Los partidos estaban en un proceso de reestructurarse, entonces por eso estaban muy en temas de estructura, ir a las comunidades, tal. Entonces lo que se ve acá, que es algo bastante interesante, y por esto quisiera que tomáramos este espacio como un espacio de reflexión. No creen que yo vine aquí con una lupa a juzgar lo que están haciendo en sus militancias, pero con este proceso, a mí lo que me parece es que las juventudes partidistas nacen sin propósito. Porque los partidos, cuando tú les preguntas a sus militantes, ¿por qué Voluntad Popular tiene juventudes? ¿No? Y esto es una pregunta que hace parte de la investigación. Y muchos dicen como, bueno, porque sí, o porque los jóvenes, los adultos tienen muchos espacios, o porque si no son un poco de viejos que se quedan hablando entre ellos mismos. Entonces, el que nazcan sin propósito hace que fluyan entre funciones, porque no están profesionalizados. Entonces, este muchacho que pasa desde la comisión de seguridad a la comisión encargada a los ámbitos universitarios, es como que, bueno, pero ya va, como que, ¿para qué, no? Entonces, aquí hay que empezar a preguntarnos cuál debería ser el propósito de las juventudes con respecto a los partidos, que pasa por preguntarnos qué función social cumplen los partidos para la vida pública. Y algo que vamos a ver al final, unas reflexiones que traje al final, es que así como fluyen entre funciones, también fluyen ideológicamente y también fluyen en su militancia. Y como vamos a ver, lo que concluyen de este proceso, trabajo final de grado es un libro largo, me salieron 300 páginas, casi me matan por eso, pero una de las conclusiones que sale es que no hay un proceso de profesionalización política y que las juventudes están muy reducidas, muy reducidas al activismo, ¿no? Entonces, la muchacha de ABP, esta cita que no está acá, ella decía, bueno, yo estuve en una reunión abierta, alguien de las juventudes escuchó una reunión de los no jóvenes, ¿no? Y uno de ellos dijo, bueno, las juventudes, para armacolas, para repartir volantes y para catar consignas. Y en gran medida, lo quieran o no, desde mi punto de vista, eso está en todas las juventudes partidistas, explícitas o no explícitamente. Porque las juventudes permiten como una especie de barniz en temas públicos. O sea, esta idea de
de la romantización sobre las juventudes los hace que los no jóvenes o las estructuras regulares, no quiero decir que los usen, pero los reduzcan a temas de activismo y a temas de seguir línea. Y cuando simplemente es un potencial muy importante que están perdiendo los partidos políticos en general. Pasa a la siguiente. Entonces, sobre los discursos, aquí no hay una pregunta explícita de, bueno, dime qué haces tú, sino aquí hay como discusiones bastante importantes de cómo ellos perciben la democracia, cuál creen ellos es la representación, el rol que cumplen actualmente los partidos políticos, cuál es el balance más o menos que hacen los partidos políticos en la actualidad. Y aquí es donde tuvieron la mayor coincidencia, aunque no lo crean. La de ABP dice: considero que no se maneja en el discurso, sobre todo de quienes tienen las vocerías principales del partido. Aquí se está refiriendo al tema ideológico. Alianza Bravo Pueblo, en sus documentos fundamentales que no se consiguen, se definen como un partido socialdemócrata. Entonces dice: considero que no se maneja en el discurso, sobre todo de quienes tienen las vocerías principales del partido, porque es algo muy visceral, muy contestatario, muy reaccionario y del momento. Y quizás también le falta noción a los líderes. Entonces aquí se ve cómo, quizás suena un poco chocante, pero si los hijos son redundancia de sus padres, las juventudes partidistas son redundancia de sus partidos. O sea, la idea de la desideologización es algo sistémico, particularmente en las juventudes opositoras, en los partidos opositores. Hay como, quizás Acción Democrática tiene una agenda ideológica más clara o más definida, pero también porque son un partido muy antiguo, ¿no? Pero movimientos más jóvenes, incluso como Vente Venezuela, o incluso como este partido, que bueno, se definen progresistas, pero hay gente que actúa como socialdemócrata, o hay gente como Primero Justicia, que por ejemplo son centrohumanistas, que nadie entiende qué es eso, pero a veces Enrique Capriles Radowski habla como socialdemócrata, entonces hay como una fluidez ahí que uno no entiende, ¿no? La del PCB dice, refiriéndose a la democracia, me parece que se presta para ser blandengue, con mucho tipo de decisiones. O sea, no todo el mundo va a decidir de todo. Entonces es una farsa. Obviamente es comunista y está sumamente ideologizada con las líneas de su partido. Entonces aquí insisto en esta idea de la desideologización. Y pasa a la siguiente, por favor. Entonces, no, para atrás, ahí. Entonces, aparte de la desideologización, cuando tú les preguntas a ellos, ¿cómo te sientes tú actualmente en el partido? ¿Cuál crees? O sea, dime el balance, ¿crees que ha sido bueno? ¿Crees que ha sido malo? ¿Crees que...? Y la gran opinión en común, y que es bastante interesante incluso para los chavistas, es que están sumamente frustrados, no solo con la situación del país, sino con el ejercicio de sus partidos políticos. Porque o están reducidas a un tema de coyunturalidad, o están reducidos a un tema de activismo, ¿no? Pasa a la siguiente. Entonces, estas son como ya un poquito más las conclusiones generales, y hay, cuando tú les preguntas este balance, el de Primero Justicia dice: mira, los partidos políticos en Venezuela se los ha llevado incluso la oportunidad de querer cambiar el país. No sé de verdad, como generación te podría decir que es difícil estar dentro de los partidos políticos y ver que estos también se equivocan a veces teniendo la oportunidad de no hacerlo. Aquí un poco la idea de la frustración que venía conversando, ¿no? Y el de PSUV dice: hay realmente una carencia de liderazgo solvente en los partidos políticos venezolanos, en los partidos políticos de Venezuela. En todos los partidos. No quiero con esto, digamos, generalizar que toda la dirigencia. No. Creo que falta refrescar la dirigencia venezolana, falta dejar que la generación que ya ha venido gobernando a Venezuela le dé espacio a los nuevos jóvenes. Aquí hay una idea de un invasor común que empiezan a ser los no jóvenes o los adultos. Y esta idea que les decía, que las juventudes partidistas nacen sin propósito, algo que se va a ver acá es que como nacen sin propósito, nacen sin demasiados estatutos o demasiadas reglas definidas. Hay como partidos más formados, como Primero Justicia y Voluntad Popular, que sí, bueno, por ejemplo, Voluntad Popular, Primero Justicia tiene como la edad tope para militar es 24 años. Entonces está en un proceso de reformarlo. Hay partidos más fuertes como el PSUV, que por ejemplo tiene hasta los 35 años y así sucesivamente. Pero hay partidos donde, a pesar de sus reglas y a pesar de esas delimitaciones que debe tener cada sector partidista, no se cumplen y los adultos empiezan como a marcar su línea y las juventudes partidistas empiezan a perder autonomía.
pasa la siguiente. Entonces, aquí como vamos a ver, y es una idea que yo quisiera entrar, o como que el mensaje más grande que quisiera dejar acá, es que la crisis que vivimos no es nueva. O sea, no se trata de que un día despertamos y, ay, mira, el petróleo no sirve. Y esto no. O sea, aquí lo que vivimos es la exacerbación de todos los males, que ya se estaban empezando a expresar, y con los procesos que ha traído el chavismo, los han llevado a su máxima expresión, porque también sirve para una forma de control social. Entonces, hay como una idea de múltiples agotamientos. O sea, no solo se agotó el sistema rentista, es que el petróleo como forma de creación de capital ya está empezando a dejarse a un lado. Ya el petróleo va a ser una energía cada vez menos demandada, porque es una de las peores energías con respecto al ambiente. Entonces, la edad de piedra, una cosa que decía un profesor en mi escuela, es como, la edad de piedra no se superó porque se acabó la piedra, se superó porque conseguimos mejores cosas. Entonces, la edad petrolera no se va a superar porque va a pasar el fin del petróleo, que es una cosa que muchos economistas dicen que es imposible, sino que ya, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, está pensando a ser más demandada, porque además es más eficiente, más barata, más todo. Aquí hay una cosa bastante interesante, que es que las universidades empiezan a surgir como una forma de bisagra para la vida pública, ¿no? Es muy constante que quienes militaron en las organizaciones universitarias pasen a partidos políticos. Y eso es como muy satanizado en la opinión pública, ¿no? Algo que pasó en la generación 2007 es que cuando tú hablas como con la generación mayor, que es un poquito la generación de Leopoldo López, te dicen como, bueno, lo que pasa es que el problema de los partidos el problema de los jóvenes del 2007 es que los partidos los agarraron. Y es como que, bueno, pero es que claro, o sea, obviamente, tiene que ser, porque los partidos tienen que renovarse. Entonces, aquí también hay esto es de la universidad hacia los partidos, pero de los partidos hacia la universidad empieza a haber bastante esta forma de invasión a las funciones universitarias que deberían ser autónomas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y esto es una cosa a repensar en las universidades, que lo hablamos incluso cuando estábamos en el movimiento estudiantil. Era como que, coño, por ejemplo, las campañas estudiantiles son sumamente caras, ¿no? Porque son sumamente materialistas, ¿no? El tema de forrar la universidad, de las chapas, de los pendones, la franela. Entonces, si eres bullero, la zamba, la vaina y tal. Eso es porque también nuestro sistema electoral es sumamente caro. Las campañas electorales en Venezuela, hace tiempo hubo un índice que en este momento no recuerdo de quién era, pero decía que Venezuela estaba en el top 5 de las campañas electorales más caras. ¿Eso a qué se deberá? Yo creo que estamos atados a una economía rentista de mientras hay plata para pagarlo, hay que hacer. Y aquí hay una cosa importante, es que, y hablando solo del concepto de juventudes, estamos ante una oportunidad que se está perdiendo, que es el bono demográfico. Las juventudes se están volviendo un protagonista de la crisis. O sea, no solo porque los jóvenes son la mayoría quienes migran, sino porque los jóvenes integran la cifra de víctimas y victimarios de la violencia, integran las cifras de explotaciones laborales, integran las cifras de embarazos precoces. Bueno, son precoces obviamente, ¿no? Pero estos temas y eso deja ver que la oportunidad que se está perdiendo es el bono demográfico, es decir, que actualmente Venezuela, desde el 2005 hasta el 2045, los demógrafos determinan que vamos a vivir unas estructuras por edad en donde es mayor la población productiva que la dependiente. Y eso es lo que se conoce como una ventana de oportunidades, que básicamente, en términos sencillos, es decir que Venezuela es un país eminentemente joven. Pero esto no sirve de nada si no se generan políticas lógicas desde el Estado y desde la vida pública en general para que esto se aproveche. Entonces, el bono demográfico es una cosa irrepetible que nunca va a volver a pasar y nos cayó enterito en este proceso. Y algo que ya muchos académicos están empezando a decir, y es algo que yo también creo, es que el bono demográfico en Venezuela no va a llegar hasta el 2045 como se había previsto. Porque aunque suena muy duro, nuestros jóvenes están muriendo en las calles por bombas lacrimógenas, muriendo en las calles por violencia, por el AMPA en general, por las cárceles. Si uno ve como la edad de los pranes ahorita no superan
a duras penas los 25 años, ¿no? Y una de las preguntas más interesantes, sin quererlo, que surge de este trabajo es ¿quién les está preguntando a los jóvenes? Cuando uno quiere ver como la situación social de Venezuela, uno va al Observatorio Social de Venezuela. Cuando uno quiere ver como la situación de la violencia, hay un Observatorio de Violencia de Venezuela. Pero cuando uno va a entender la idea de la situación actual de los jóvenes, no hay una organización referente a eso. Hay organizaciones pequeñas que se especializan en otras cosas y que tocan a los jóvenes como así más o menos, ¿no? Entonces, lo que tiende a pasar acá es que, por ejemplo, cuando uno quiere saber, que es algo que me pasó, como cifras sobre la situación económica de Venezuela, hay que como agrandar y agrandar y agrandar las publicaciones o informes de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia, el Observatorio tal, pero cuando tú lo agrandas y lo agrandas, pasa como cuando una foto cuando se pixela, ¿no? Tú lo agrandas, pero no lo ves bien. Entonces, cuando tú pones la lupa sobre los jóvenes en estos informes, al final no agarras toda la realidad de las juventudes. Entonces, las juventudes en Venezuela, en los partidos está desde el punto de vista de los activismos, y en las organizaciones sociales, que es algo que está pasando actualmente, como dijo Valer, yo pertenezco a una organización social que trabaja con juventudes, y es que simplemente se dedican a la formación, pero nadie se dedica a estudiarlos, a preguntarles, a saber sobre su situación actual, porque nuestro Estado y nuestra vida social y pública es sumamente adultocéntrica, y eso es un concepto que traigo acá para la discusión. Entonces, esta es la gran pregunta que se deja esta investigación, de cómo Venezuela, siendo un Estado eminentemente joven, no hay una organización referencial en estos temas. ¿Sí? Pasa a la siguiente. Esto es como, si se quiere, recomendaciones. Esto no estaba en la presentación original, porque en la presentación original me tenía que meter en esta estructura antipática que te ponen los trabajos final de grados de planteamiento del problema, objetivos, tal. Ajá. Pero acá quería incentivar la discusión porque creo que este es el espacio para ello. Y cuando yo asumí este trabajo dije, no voy a hacer un trámite, y por eso agradezco mucho la invitación que me hacen acá, porque es la segunda vez, porque la estoy continuando, de sacarla del trámite, y modesta parte creo que se hicieron como descubrimientos o cosas importantes a conversar. Entonces, como les comenté, la idea de las juventudes partidistas, organizaciones sin propósito. Mira, yo creo que la lógica, desde mi punto de vista, yo como independiente que solamente los he estudiado, creo que una oportunidad que tienen las juventudes partidistas es una forma de profesionalizar el ejercicio público, de familiarizarse con el poder político, que no es el poder, y no es por desmeritar estos espacios que se aprenden en el IESA, en la CAF, no, el poder del ejercicio público, el poder, la idea de relacionarnos con el poder, la idea de hacer política, es un espacio que las juventudes partidistas pudieran entrenar, pero están reducidas al tema de activismo. Ojo, eso también está atado a que en general nuestra política está reducida al activismo porque estamos permanentemente en una agenda electoral. Eso está bien, pero no hay una visión más allá de profesionalización de las juventudes partidistas. Y eso parte con otra cosa anterior que va más allá de los partidos. El concepto de juventudes, que eso es una discusión que vengo a traer acá. En la continuación de esta investigación, yo estoy montando con una amiga el Observatorio de Juventudes de Venezuela, y ahí hemos tenido como varias discusiones de que la juventud no existe. Existen juventudes, porque las juventudes, este grupo, somos 8 millones de personas de entre 18 y 29 años. Entonces, ahí hay dos cosas. En principio, yo creo, y es algo en lo que vamos a trabajar, que la idea de la edad en los jóvenes se debe repensar. En general, la tendencia está siendo a llevar a las juventudes hasta los 35. ¿Y esto es por qué? En principio, la esperanza de vida está aumentando, ¿no? Ya hay gente que logra vivir 70, 80, incluso 90 años. Pero más allá de eso, las formas de producción están siendo, la vida productiva está siendo mucho más amplia o mucho más prolongada, porque bueno, la medicina ha avanzado, nos alimentamos mejor, todas estas pocas de cosas. Entonces, por ejemplo, que una persona ya se jubile a los 60 años, es como un desperdicio, ¿no? O sea, mi mamá tiene 60 años y sigue trabajando, ¿no? Y estoy segura que la mamá de muchos acá también. Y acá hay otra cosa, que es también
la tendencia en los emprendimientos, que en las juventudes, en las edades juveniles es la que se empieza a emprender. La vida de los jóvenes no está lista, por decirlo así, a los 30, a los 29 años, ¿no? Menos en este país, pero en general, a los 29 años la gente todavía está como buscando su camino, en gran medida están terminando los posgrados o empezando el posgrado. Si estás en emprendimiento, por ejemplo, Steve Jobs y los grandes emprendedores mundiales llegaron a su gran éxito a los 34, 32 años. Entonces hay que pensar la idea de la juventud, y porque también, ojo, le quita un gran peso al Estado. Generas más gente productiva, alargas las edades para los pensionados y también como que superas esta discusión que ha implementado la extrema izquierda de que la gente le están quitando las prebendas y los derechos reclamados a las personas de tercera edad. Y aquí hay otra idea con juventudes en plural, que es que es un grupo muy, muy amplio y que desde mi punto de vista ustedes Voluntad Popular, la pegaron del techo cuando se definen como juventudes de voluntad popular. Porque son un grupo muy, muy amplio, muy, muy diverso, y que tiene intereses sumamente específicos, sobre todo según la edad que vive. Porque, por ejemplo, un joven de 18 a 21 años aún no ha terminado la universidad, está como en el quinto semestre, si empezaron a los 18, está como en el quinto, sexto semestre, y ahí está apenas descubriendo sus intereses. Si estudias una carrera tan rara como la que yo estudié, de ¿para qué sirve la sociología? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto con qué se come? ¿Y esto me da plata? Tal. Y hay otra forma de jóvenes, que es como desde los 23, 20 largo, que bueno, que ya está pensando en cómo voy a vivir, que ya quizás tiene determinado que le gusta vivir solo, que un poco de cosas. Y hay como otra etapa de juventudes que son los treintañeros, ¿no? Que viven otras dinámicas. Entonces, aglutinar esto en juventud es bastante tendencioso y como que también, desde mi punto de vista, como que impone proyectos de vida. O sea, la juventud es esto. Son los grafitis, son los patineteros, es el hip hop, es lo cool, es lo... ¿no? Y en términos políticos, es la rebelde, es el tragabomba, es el... Entonces, eso por ahí. Algo que me parece interesante, sobre todo aquí particularmente traje reflexiones con respecto a las juventudes opositoras, porque los chavistas, por su naturaleza, son bastante monolíticos y bastante disciplinados, y por eso tienen 20 años en el poder. Pero son bastante homogéneos entre ellos, entonces no hay como demasiadas cosas que definir. Pero en las juventudes partidistas opositoras lo que veo es que no hay como una vocación explícita de poder, ¿no? Cuando tú le preguntas a los jóvenes partidistas, ¿por qué estás en un partido político? La idea que yo me esperaba es porque quiero poder, ¿no? O sea, yo quiero ser presidente de Venezuela, quiero ser concejal de Guasdualito, y eso no está. Está como muy tímidamente y te lo dicen así como que, bueno, sí, cuando llegue, como que te lo adornan, ¿no? Cuando llegue el momento y no sé, los astros se alineen, ni Mercurio retrógrado, es así como que no. Y alguna discusión que yo vengo a dar acá, a ver qué les parece, es que si no quieren poder en los partidos políticos, tienen que ver para qué organización se van. Porque lo que diferencia a los partidos políticos de otras organizaciones es que quieren el poder. Lo detentan, como dice Juan Carlos Rey. Entonces, si son democráticos por vía electoral. Entonces yo creo que también esta no forma explícita de la vocación de poder, que ojo, no estoy diciendo que no está, solo que no es explícita. Yo creo que también viene porque está muy atada a la narrativa del chavismo, ¿no? Porque no solo que le hacemos competencia, sino como que es una forma de inhabilitar las aspiraciones políticas. Entonces, así como ser rico es malo, querer poder también es malo porque te meten estas oligarquías neoliberales y Y no, yo creo que una cosa que hay que repensar es naturalizar las formas de poder. Uno está en un partido para querer poder. El poder puede ser la presidencia de la República o ser secretario general de las juventudes a nivel nacional. O sea, hay diferentes formas de expresiones de poder. O llevar todas las, no sé, manejar las redes del municipio tal, o ser un referente en estos temas. O sea, quieran poder y querer poder está bien, porque además una cosa que nos va a pasar es que el poder, la posibilidad de querer poder nos tiene que conseguir preparados.
Y eso yo creo que es a lo que vamos a vivir sobre el proceso de transición, y lo hablaba con Hasler antes, como con esta coyuntura, porque hay mucha gente exiliada y, digamos, el sistema político se está viendo menos competitivo, hay gente que ha ascendido a las estructuras del poder y no está preparada para el ejercicio. Entonces no es un ejercicio de cómo se maneja administrativo técnicamente el poder, sino cómo se trabaja en equipo, el discurso, la oratoria, cómo resolver problemas, todo este tipo de cosas que toman tiempo. Y un proceso de entrenamiento son los movimientos estudiantiles, por eso también es interesante ver allá, ¿no? Esto que le comentaba que yo llamo la militancia fluida, esto es un artículo, aquí valga la cuña, un artículo que yo escribí para el Instituto Progresista. Si ponen la militancia fluida Instituto Progresista, Verónica Chopita, seguro lo consiguen. Y es como hay, en principio, formas de reduccionismo juveniles a partir del activismo, y a la par hay otras formas de reduccionismo en el ejercicio partidista, y es que no importa el partido que sea, solo importa militar. Entonces, aquí vemos gente que se pasa como de Voluntad Popular a 20 Venezuela, gente que salta de 20 Venezuela a bandera roja, de bandera roja salta al PSUV, del tal, Entonces, no hay como una disciplina sobre la idea de la ideologización. Y esto a mí me parece bastante peligroso, porque la idea de la desideologización abre procesos populistas para justificar las formas autoritarias de expresiones políticas. Y aquí hay una discusión bastante interesante que se está dando en las discusiones juveniles, si es que la izquierda y la derecha siguen existiendo, ¿no? Porque hay gente que no, ya no es izquierda ni derecha, sino es progresista autoritario. Ya la derecha y la izquierda no existen, sino que hay que crear nuestros propios modelos. Y a mí eso me parece bastante peligroso, y traigo como un ejemplo. Hay una serie en HBO que se llama Years and Years, no sé si lo han visto, brutal. Y hay una tipa que identifica, no me acuerdo cómo se llama, que representa como todas las formas explícitas y exacerbadas de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, es como una Trump al cuadrado, o sea, imagínense como lo más... En la serie Trump lleva 3 periodos, ¿no? Entonces ya construyó el muro, ya los refugiados es un tema que se salió de control a nivel mundial, ya el cambio climático hace que llueve 80 días seguidos, es la serie diciéndonos, si seguimos así, para acá es para dónde vamos a ir. Entonces esta mujer... presidentes vitalicios, todo este tipo de cosas, las mujeres no tienen cabida en el espectro político, pero la tipa, que es mujer, es bastante populista, entonces le dice a la gente permanentemente lo que quiere oír. Entonces es bastante como, no tiene filtros, ¿no? Entonces ella es famosa por decir groserías en televisión pública y tal. Y la serie empieza con una frase muy poderosa que dice: el mundo ha cambiado, porque cuando yo nací, la izquierda era la izquierda y la derecha era la derecha. Y ya hoy no es así, digo yo. Hoy en Venezuela, por ejemplo, no es así. Ya hay izquierdas que se comportan como derechas y hay derechas que se comportan como izquierdas, porque bueno, también hay sistemas autoritarios que se siguen atando con un mismo hilo, y ya el autoritarismo no sabe de izquierda y de derecha, ¿no? Pero aparte también esta idea de que la izquierda y la derecha no sirven o ya no funcionan, está abriendo la puerta a una dinamitación del ejercicio partidista. Entonces aquí me vuelvo a preguntar, ¿es posible una democracia? Porque un sistema político sí es posible, pero ¿es posible una democracia sin partidos? Yo creo que no. La idea de la ideología, como dice Guillermo de Leocol, sirve para... Mira, ¿cuánto tiempo tengo? Pues? Ya me pasé, creo. Pero bueno, ya casi estoy terminando. Sirve como referencias con respecto a tu actuar. Entonces, si no tienes referencias de cómo debe ser o cómo quieres que sea, cómo debería ser, la realidad es bastante peligroso. La idea de los no jóvenes es un invasor común. Yo creo que las juventudes en los partidos deben recuperar su autonomía, y eso pasa por un proceso de empoderamiento de los temas partidistas, y que los jóvenes digan un tema de hasta aquí y creen sus propias agendas, no a espaldas del partido, sino una maximación de esa agenda. Y aquí hay una discusión que yo me hago y quizás genera escozor. ¿Es realmente necesario tener juventudes en los partidos? O sea, juventudes organizadas como una coordinación aparte. ¿Por qué no simplemente los jóvenes hacen parte natural de los partidos políticos y le dan temas a las militancias juveniles?
Eso es lo que pasa en Colombia, por ejemplo. No existen juventudes partidistas, sino que dentro de las juventudes hay actores juveniles, dentro de los partidos hay actores juveniles que sirven para esos temas. Yo creo que es algo importante a pensar, porque aquí se ha llevado, que desde mi punto de vista es una persecución del poder bastante perversa, a que las juventudes se definen como independientes del partido. Por ejemplo, Un Nuevo Tiempo. O sea, tienen juntas directivas aparte del partido y son una organización como aparte. Eso me parece como que no tiene demasiado sentido. Y insisto, lo importante de repensar la idea de las juventudes en los partidos es que esta es nuestra futura clase política. O sea, Miguel Pizarro, Smolansky y toda esa gente que empezó allá, hoy está, bueno, perseguida por este sistema, pero hay gente que se entrenó en esa idea. Y están, en principio, como muy atados a una narrativa muy romántica, a nosotros vamos a liberar Venezuela del yugo esclavista y estamos dispuestos a dar la vida por la democracia, aunque el gobierno nos imponga las catatumbas impunes del poder. Gracias. Entonces es así como que, pero ya va. O sea, en términos prácticos, ¿cómo lo ejercemos? Eso por ahí. Pero sin embargo, por lo menos en las juventudes opositoras, en las chavistas también, pero quiero destacar en las opositoras, hay un sentido de compromiso muy, muy grande con respecto a sus militancias. O sea, cuando la militancia madura y logra crecer, y si persiste en el tiempo, la idea de que yo sí soy un actor importante para la vida social, o por lo menos para mi partido, empieza a estar importante. Una cosa importante, y por eso decía que ustedes, los que militan en partidos, son los raros del salón, es que para el 2014, esta es la última encuesta de juventudes en Venezuela. La primera se hizo, la anterior ante esta, en el gobierno, en el 92. El Estado venezolano hizo una encuesta de juventud. Luego se hizo esta, la dice la gente, en Juve-UNCAP, el proyecto Juventudes del UCAP en el 2014, y luego no se ha vuelto a hacer porque como el Estado no cumple su responsabilidad y no publica cifras oficiales, todas las fuerzas de la UCAP se han ido a la publicación de la ENCOVI. Entonces, hay aún menos datos sobre el tema de las juventudes. Entonces, esta cifra dice, en Venezuela apenas solo 2 de cada 10 jóvenes están interesados por temas políticos y sociales. Y yo creo que esta cifra se ha acelerado. Y algo que podemos percibir, no hay que ser como muy inteligente para darse cuenta de esto, es que las estructuras juveniles en Venezuela se están agotando. Y no solo se están agotando en la idea de que la gente no se está preparando una nueva clase política, sino que cuando tú vas a un diplomado, cuando tú vas a Lidera, cuando tú haces siempre es la misma gente. Y no es la misma gente porque tú eres muy popular y tal, no, es que son la misma gente. Yo en Mileo Unidas estoy haciendo un diplomado en innovación universitaria, las postulaciones están abiertas, valga la cuña, y es increíble, nosotros apostábamos a que cerramos convocatoria esta semana y no superamos los 20 convocados. Y eso no es porque el diplomado estaba mal diseñado ni nada, sino como que las juventudes ya están en otros temas, están en un proceso, en principio, de supervivencia, de cómo trabajo, cómo hago, no hay tiempo para la formación, y a la par, la poca gente que nos interesa los temas públicos ya estamos creciendo. O sea, ¿qué edad tienes tú? Alfredo, ¿qué edad tienes tú? ¿Y tú? Ya todos estamos sobre los 25, los 27, que es mi generación, o sea, mi generación universitaria. Y yo creo que hay expresiones sobre ese agotamiento y son como, no quiero ofender a nadie, pero, por ejemplo, las elecciones de la UCB, ¿no? Que no fueron como los grupos grandes y constantes que se juntaron como factor, sino grupitos chiquitos que lograron ascender en el poder. Y yo creo que esa idea es bastante perversa y hay que hacernos repensar cómo integramos a más gente a estas estructuras. Y no solo para que me apoyen a mí y apoyen a mi agenda, sino que algo que se nos está empezando a agotar y algo que nos va a explotar en la cara es que los partidos políticos se van a quedar sin jóvenes, ¿no? Las organizaciones sociales se van a quedar sin jóvenes. Porque la gente que viene detrás de mí, a duras penas me llevará 2 años menos. Pero es gente que no logra reponerse, no logra reemplazarse a sí misma. Eso está dado también por la crisis, pero también está dado porque nuestro ecosistema de partidos es sumamente violento y sumamente polarizado, como lo vamos a ver. Pasa la siguiente, por favor.
Ay, no, ¿al anterior? Ajá. Entonces, aquí voy, lo anterior era más sobre el concepto de juventudes, aquí voy sobre la idea de los partidos como tal. La gente tiene que entender la opinión pública, y eso es algo que los partidos y los que nos interesa a los públicos tienen que estar claros, que los partidos es una institución en principio. O sea, no es algo desechable, no es una organización que yo creo mañana y ya me la dije y me voy y la dejo ahí tirada. No, es una institución con valor público. Porque así como, por ejemplo, los educadores luchan por mejores colegios, como el movimiento estudiantil lucha por mejores reivindicaciones universitarias, así los demócratas tenemos que luchar por mejores partidos, porque se financien bien, porque tengan financiamiento público, porque ejerzan de forma transparente. Entonces, esta idea, la gente, y no lo digo por la coyunturalidad del momento, o sea, la gente que aspira, hay que ver raro y rechazarlo y buscar formas de cambiar esta narrativa de que es posible un mejor país sin partidos. Yo creo que no. Y aquí voy con la idea del financiamiento. En la constituyente del 99, una cosa que pasa por debajo de la mesa es que los partidos perdieron financiamientos públicos, ¿no? Por esta idea del chavismo de que eran oligarquías organizadas. Y cuando pierden financiamiento público, se pierde la referencia de que tienen valor público y a la par pasan dos procesos. En principio que los partidos como tienen que intentar sobrevivir para ascender al poder, para mantener el sistema competitivo o de competitividad, es que buscan formas de financiarse. Entonces tienen dos fuentes de financiamiento. En principio algún privado. Entonces es como estas organizaciones, vamos a suponer, no sé, el Human Rights Watch, que yo no sé si financia partidos o no lo financia, pero bueno, por ejemplo. Entonces, no, públicamente. Entonces, en términos sencillos, para no enredarme demasiado, quien pone la plata tiende a poner la línea. Y empiezan los partidos a defender agendas privadas y que ni siquiera es que no son públicas, es que a veces ni siquiera se alinean con la necesidad del contexto que los rodea. O, una más peligrosa aún, se empiezan a financiar a partir de la corrupción. Entonces, tenemos partidos que son nichos de corrupción, porque ya no tienen capacidad de captar renta, sino que captan renta de forma oscura. Entonces aquí empieza a formarse la idea de los bolichicos y todo esto. Y esto es una práctica que tiene años viéndose en la oposición, no porque son bolichicos, sino que se financian de fuentes oscuras, por así decirlo, y también sirven a intereses privados que son muy tendenciosos, y yo creo que hay que verles la cara. Entonces, la idea, si tú quieres mejores partidos, y quieres una mejor democracia, el financiamiento de los partidos tiene que ser público. Y si a ti te preocupa cómo se va a usar el financiamiento de los partidos, a mí también me preocupa. Entonces simplemente hay que poner contrapesos y empoderarnos ciudadanamente para que los partidos ejerzan de forma pública. Y por ejemplo, en la Constitución del 61, el financiamiento se da a partir de cuotas representadas en el Congreso. Entonces, por ejemplo, no sé, Voluntad Popular, que tiene 100 diputados, y Primera Justicia, que tiene 50, por decir un número, a Voluntad Popular se le va a determinar un número mayor al que el de Primera Justicia, por ejemplo. Entonces, eso sí va a generar un sistema de contrapesos que va a fortalecer la gobernabilidad democrática. Y eso no está, porque el chavismo fue muy eficiente en dinamitar los contrapesos políticos. Un poco lo que les comentaba acá, el ecosistema de partidos en Venezuela es sumamente violento, por dos cosas. En principio, la polarización, que el formato de polarización no es nuevo. O sea, lo que vivimos con AD y COPEI era bipartidismo, pero también estábamos polarizados. Uno porque era más pueblo y el otro eran porque era más cifrino. Pero la diferencia es que ahora vivimos una polarización exterminista, ¿no? Y eso va fundado, en principio, porque quienes nos gobiernan vienen de los cuarteles militares, y también es un partido monopolizador y monopolizante. O sea, no es que el chavismo es monolítico en sí, sino que busca formas de captar más y más renta, gente, poder. Incluso algo que yo hablaba con un amigo es que, mira, el chavismo es tan eficiente, tan eficiente, que tienen desde Miraflores hasta el Miss Venezuela. O sea, así de eficientes son. Y en esa misma medida, los opositores deben ser partidos políticos democráticos y democratizadores. Entonces, los nichos de acción como el movimiento estudiantil,
como las juntas de vecinos, como las organizaciones sociales deben incentivar la democracia. Y eso no es lo que está pasando. Yo vengo del mundo de las organizaciones sociales y ahí también se está formando un status quo bastante perverso. Y otra acción que violentiza el sistema de partidos. Dale, ya, no, ya está en la última. Ajá, el sistema de partidos, desde mi punto de vista, yo creo que es el voto militar, porque le dio, no solo le dio más poder a los militares, sino que se constituyó como un brazo armado de quienes monopolizan el poder. Hay una cosa aquí que es un constante plan cero, un proceso de reingeniería constante que viven los partidos políticos y hay algo que les va a parecer familiar. O sea, la idea de, y disculpen como la grosería, pero la idea de que yo me arrecho y me voy del partido y formo mi cancha aparte es bastante perversa porque así eso va generando un círculo vicioso. Entonces, y eso se da en gran medida porque hay choques generacionales, y choques de intereses y de visiones y todo, pero hay como una permanente reapertura y creación y recreación de nuevos partidos que no terminan de ascender al poder y que simplemente están encunetados y tenemos un poco de partidos chiquiticos, que no están profesionalizados, que no tienen masas, entonces es bastante peligroso eso. El autoritarismo innovador, una pregunta que yo me hago es como, actualmente en Venezuela vivimos una forma de autoritarismo innovador que funciona muy, 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 muy bien. O sea, porque no solo saben dónde estás, sino que te dicen qué comer, te dicen qué ver, te dicen qué tal. Cosas como las redes sociales las están empezando a absorber. Entonces hay formas en que los autoritarismos han innovado, pero no así la democracia. La democracia se ha reducido al voto, a las instituciones y tal, y se reduce a su funcionamiento, y no se reduce a su lógica ideológica, que yo creo que le hace falta. Entonces, yo trabajo en esta organización que somos un tanque de pensamiento de la innovación pública, y nos hemos dado cuenta cómo la innovación democrática se está reduciendo a la tecnologización de ciertos procesos. Entonces, algo innovador, el gobierno abierto. ¿Por qué? Porque dice las cifras de cuánto gastó la Asamblea Nacional. Así como que, bueno, pero eso siempre lo han dado, simplemente lo pasas a una computadora. Bueno, ahora no vamos a ver periódicos, sino a ver newsletters. Es así como que, bueno, pero eso no, el método no cambia el propósito. Entonces yo creo que algo que hay que empezar a innovar es la democracia desde un punto de vista histórico e ideológico. Y ya para terminar, que es una cosa que me preocupa y que ojalá a ustedes también les preocupe, y por eso la idea de pensar en la futura clase política, esto es una investigación que publicó estos 3 profesores del UCAP, Track, no recuerdo cómo es el nombre, José Manuel Track, María Gabriela Ponce, Lisset González, a partir de ay, se me fue el nombre, bueno, se me fue el nombre de la encuesta, del barómetro de las Américas, y ellos hicieron un análisis del caso venezolano y lo compararon con su conducta en los años, ¿no? Entonces, para el 2016-17, 29% de los venezolanos apoyan una alternativa de un gobierno de mano dura. Entonces, la idea de lo que estamos viviendo, hay 30% de los venezolanos que hay gobiernos que gobiernan con 30% de apoyo popular, lo logran. Y hay un 30% del país, que básicamente es un cuarto del país, que dice que este problema se resuelve con un gobierno de mano dura que lo podemos identificar con un gobierno militar de un hombre y que el problema es de orden. O sea, la idea de que el venezolano hace lo que le da la gana, de que la idea de que por eso estamos, como dice Ricardo del Búfalo, la idea de que el problema es que todos nos coleamos en las colas, de que somos vividores, o sea, eso, insisto, es una cosa de funcionamiento. Entonces lo preocupante aquí es, estamos ante un agotamiento de las estructuras juveniles en general y no hay una forma de innovación democrática y la gente sigue apostando a gobiernos de mano dura. Entonces, este gobierno que vinimos es de mano dura. La pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo será un gobierno de mano dura posterior a este gobierno? Y yo creo que eso es lo importante reflexionar. Pasa a la siguiente. Ajá, unos 2 conceptos que yo traigo, la idea del adultocentrismo. Esta es una investigación que publicó la Konrad Adenauer. Si ponen jóvenes en política, Konrad Adenauer la consiguen. Y la idea del adultocentrismo dice, algunos autores han establecido que la apatía que presentan los jóvenes hacia las instituciones políticas es proporcional al desinterés que dichas instituciones muestran hacia sus problemáticas y preocupaciones. Esto sucede pues el sistema político y sus instituciones están pensadas desde una
desde una lógica adultocéntrica, que no genera espacio para que los jóvenes puedan participar e incidir en las decisiones. En definitiva, desde el planteo de la desafección política, se presenta una ruptura desde las formas tradicionales de participación de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, un caso emblemático de esto es Chamba Juvenil. ¿Cómo referimos a la idea de los jóvenes desde un lenguaje sumamente estereotipado? Y que no se refleja en todas las formas juveniles. O que cuando piensen en jóvenes, ven jóvenes así escrito como un graffiti, como que si esa fuese nuestra forma de expresarnos. Y el Estado venezolano es sumamente adultocéntrico. Pasa la siguiente. La selección negativa. Es un resultado especialmente terrible de la generalización de la corrupción, es el desprestigio moral de la burocracia y del Estado a los ojos del resto de la sociedad. Se trata de un fenómeno que se alimenta a sí mismo. Si el funcionario público y la política carecen de prestigios, los mejores de cada generación los evitarán como lugares para realizar sus vocaciones profesionales. ¿Les parece conocido? De ello, lo más interesado es su propio estatus social y se dirigen a empresas privadas y los más llamados para el servicio público se ubican en las organizaciones del tercer sector. Es probable entonces una selección negativa. Los incompetentes que no conseguirán hacer carrera en ningún otro lugar y los inmorales que entran en el servicio público para explorarlo con fines privados quedarán en el control del Estado, acentuando su inoperatividad y su desprestigio. A mediados del siglo XX, los mejores profesionales venezolanos trabajan para el Estado y la participación activa en política. En este momento, ciertamente no puedo decir lo mismo. Esto es una cita de González Fabres y esto es precisamente lo que está pasando en Venezuela. Los más preparados, hay que preguntarse por qué la gente preparada no participa en el Estado. Y es un problema que a los más preparados ni siquiera no participan en el Estado, sino que no les interesa lo público. Entonces, cuando se deja abierto el espacio, alguien lo llena. El silencio siempre son llenados por ruidos. Y esto está llenado por los menos preparados o los mediocres. Insisto, y no es por ofender a nadie, hay que ver las elecciones en la Universidad Central de Venezuela y múltiples espacios que podemos ver. El chavismo mismo es una muestra de cómo los menos preparados están llegando. Paso a la siguiente. Ya con esto termino. Ese es mi correo electrónico, verochopi@gmail.com, y mi Twitter, a veces ahí escribo cosas sobre esto, entonces si quieren seguir la discusión por ahí, adelante. Muchas gracias a todos. Disculpen la largo. Gracias. Si quieren discutir preguntas y tal, el espacio está abierto. Bien, primero, bueno, agradecerle a Verónica y hacer una acotación logística que nosotros estamos acaparando el ancho de banda para esta reunión. Entonces, si alguno de los que está conectado tiene alguna pregunta, hágalo, le respondemos y cerramos la conexión y seguimos los que estamos presencialmente para que puedan darse otras reuniones aquí en el partido. Entonces, si alguno de los que está conectado quiere preguntar algo, es el momento. Bueno, pero si quieres mientras vas ahí, le damos, ¿alguien acá quiere conversar sobre algo? Movimiento estudiantil venezolano, una historia de lucha, algo así. Lo editó Debate. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Ajá, los que están online pueden activar su micrófono y preguntar. Y si no preguntan, los cerramos. ¿Tú querías decir algo, Enel? Porque es una institución de valor público. O sea, las instituciones de valor público son organizaciones que generan alto impacto, alto impacto generan dinamismo y generan efectos a largo plazo en las sociedades. Y por ejemplo, una institución de valor público